Los mayas, personas de la selva. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2, que es la estrategia que la Secretaría de Educación Pública ha diseñado para que continúen ustedes con su proceso de aprendizaje en este periodo de contingencia. Soy el maestro Cristian Edgar Cruz Barba. Y yo, el maestro Pedro Joan Velázquez Huesca. Ambos somos docentes de la asignatura Historia. Antes de comenzar, es necesario que recordemos la importancia de lavarnos continuamente las manos, mantener la sana distancia, procurar no tocarnos el rostro y realizar el estornudo de etiqueta, lo que nos ayudará a reducir los riesgos y nos brindará la oportunidad de encontrarnos nuevamente en nuestras aulas. La sesión del día de hoy se centrará en la cultura maya, cuyo propósito específico será reconocer a la cultura maya como representativa del periodo clásico tardío y conocer sus principales características, actividades económicas, políticas, sociales y culturales. No olviden tener a la mano cuaderno, lápiz o bolígrafo para realizar las anotaciones pertinentes sobre este interesante tema. Comenzamos. Todas esas pautas de desarrollo se consolidan y en varios casos alcanzan su mejor expresión durante el periodo clásico, del 250 al 900 de nuestra era. Esta es la suma de elementos característicos, manifestaciones culturales y artísticas, cuya calidad y magnitud lo hacen el periodo de mayor esplendor de la civilización maya. El texto anterior, como habrán escuchado, nos ayuda a establecer, entre otras cosas, dos cuestiones. Primero, la ubicación temporal de los mayas, que puede situarse en el periodo preclásico, particularmente del 800 antes de nuestra era al 200 de nuestra era. El periodo clásico, 200 al 900 de nuestra era, así como el periodo posclásico, 900 a 1521. La segunda cuestión brindada por el texto es la referente a la ubicación geográfica de los mayas, donde se pueden notar dos grandes regiones denominadas las tierras altas y las tierras bajas, principalmente. Estas dos grandes regiones, a su vez, pueden subdividirse en 6. 1. La costa y piedemonte del Pacífico. 2. Las tierras altas del sur. 3. Las tierras altas del norte. 4. Las tierras bajas del sur. 5. Las tierras bajas del centro. Y 6. Las tierras bajas del norte. Pero, ¿qué más podemos saber de los mayas? Veamos y escuchemos a continuación el siguiente video. Bueno, los mayas son una de las culturas prehispánicas más intrigantes de México y habitaron en lo que hoy es Chiapas, Campeche, Yucatán, Tabasco, Quintana Roo y parte de Centroamérica. Construyeron ciudades enormes con edificaciones casi del tamaño de un edificio de 25 pisos. Pero se pone mucho más interesante cuando te pones a pensar cómo es que hicieron para construir cosas tan altas hace más de 2000 años. Uno pensaría que estas grandes edificaciones, con techos altísimos y decorados en todas las paredes, se construían como viviendas. Pero no. En realidad, nadie vivía ahí. La mayoría de los mayas vivía alrededor del centro ceremonial y se agrupaban según su oficio. Un poco como ahora se distribuye el centro de la Ciudad de México. Una calle de electrónica, una calle de joyería, una calle de telas, en fin. Entonces, los centros de las ciudades, con sus imponentes palacios y grandes templos, servían para hacer ceremonias públicas y reunir grandes concentraciones de gente. Algo así como nuestro Zócalo de hoy en día. Obviamente, los palacios eran habitados únicamente por los gobernantes y los sacerdotes. Y muchos de ellos, al morir, eran enterrados con sus familias en los templos, como Pacal, que fue el gobernante más importante de Palenque. Y como según los mayas, la vida continuaba después de la muerte, enterraban a sus muertos con todo aquello que pudieran necesitar, como cosas personales y un montón de objetos valiosos y manjares, que por la evidencia que existe, probablemente consistían en frutas y plantas, un poco de carne de venado y, por supuesto, tamales. Y bueno,
además de tener una idea de la belleza corporal muy particular, donde modificar la forma de sus cráneos y pintar sus dientes de negro era considerado hermoso, los mayas eran asiduos observadores del cielo y grandes matemáticos. Establecieron con exactitud la posición y la trayectoria de los planetas de nuestro sistema solar y desarrollaron tanto sus estudios que fueron los primeros en usar el cero posicional. O sea que este concepto les permitió hacer operaciones matemáticas complejísimas, como calcular fracciones o hacer cálculos infinitos y predicciones sobre la posición de los planetas a la altura de las que la NASA hace ahora. Hay muchas cosas más que descubrir sobre la cultura maya, sobre nuestras zonas arqueológicas, claro, pero también sobre lo que continúa presente en parte de nuestra vida cotidiana. ¡Nos vemos pronto! Interesante video. En él pudimos conocer importantes características de los mayas, una de las grandes civilizaciones de Mesoamérica. La civilización maya se desarrolló desde el periodo preclásico, pero vio su máximo esplendor en el periodo clásico, convirtiéndose en un referente del periodo junto con teotihuacanos y zapotecas. Los mayas fueron y han sido una de las civilizaciones más importantes del sureste de nuestro país, así como en Centroamérica, de la cual han existido diversos estudios que han analizado su complejidad social y cultural. Los mayas, en realidad, no solo son una cultura, sino una serie de pueblos que tienen en común diferentes lenguas provenientes del tronco mayense. Así, como pueden intuir, los pueblos de habla maya se distinguen entre sí por tiempo, espacio y cultura. Y es por ello que para su estudio se ha establecido hasta el momento las 6 regiones que vimos anteriormente. Para comprender mejor los periodos en que se desarrollaron los mayas, veamos la siguiente línea del tiempo. Podemos observar que en el periodo preclásico medio, particularmente desde el 800 antes de nuestra era, ya existían centros urbanos de grandes dimensiones, como lo demuestran las investigaciones dadas a conocer en junio del 2020 sobre el sitio Aguada Fénix, consistente en una gran plataforma elevada entre 10 y 15 metros que se extiende 1.4 kilómetros de norte a sur. Otros sitios de gran importancia del preclásico maya son los sitios del Nacbe y el Mirador en Guatemala. Este último fue una gran ciudad que para la época se constituyó como uno de los centros urbanos más imponentes de Mesoamérica. Destaca sobre todo en el Mirador la pirámide Danta, con una altura de 72 metros y una base de 330 metros y 280 metros en su plataforma. Será en el Clásico donde surgirían las ciudades más conocidas del área, por lo que esta época se considera como la del esplendor maya. El Clásico, entre los mayas, presenta 2 momentos históricos muy marcados. El primero corresponde al Clásico temprano, 250 al 600 de nuestra era, donde se puede notar la influencia teotihuacana en la zona, sobre todo en la ciudad de Tikal, sitio que incluso llegó a tener relaciones dinásticas con uno de los hijos del gobernante de Teotihuacán, denominado Búho Lazadardos. El segundo momento del Clásico maya es el Clásico terminal, del 600 al 900 de nuestra era, en donde se consolidaron enormes ciudades-estado que dominaban a otras más pequeñas mediante la guerra, algo usual entre los mayas. Destaca sobre todo la rivalidad entre las dinastías de Calakmul contra las de Tikal, siendo esta última la vencedora hacia el año 695. También son importantes en este periodo las rivalidades entre la ciudad de Palenque contra Toniná. El periodo posclásico será el momento en el que los mayas tendrían como ciudades importantes a la monumental Chichén Itzá, la cual contó con la influencia de culturas del centro de México, en específico de grupos toltecas, quienes traerían a la región el culto a la serpiente emplumada, denominada Kukulcán, en lengua maya yucateca. Hacia el año 987, Chichén Itzá formó parte de la Liga del Mayapán, integrada por estas 2 ciudades, además de Uxmal. El poderío de Chichén
culminaría hacia el año 1250 aproximadamente, y para este tiempo existieron una diversidad de ciudades costeras en el norte de Yucatán y la costa de Quintana Roo, entre las que destacan la ciudad de Tulum, Xel-Há, Xcaret, entre otras. Estos últimos pueblos mayas, además de los grupos chontales de Tabasco, serían los que establecerían los primeros contactos con los españoles. ¿Les gustaría saber cómo vivían los mayas? Veamos y escuchemos el siguiente video que nos hablará de los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales de esta enorme civilización. La cultura maya fue una de las más sobresalientes de Mesoamérica. Destacó en varios campos como la cerámica, la pintura mural, la escritura, las matemáticas y la arquitectura. Sus ciudades alcanzaron gran poder e influencia en el periodo clásico tardío, pero ¿cómo lograron esta expansión? ¿Cómo era el modo de vida que se desarrollaba en las ciudades mayas? ¿Qué provocó su debilitamiento? Veámoslo. La cultura maya se estableció durante el periodo preclásico, en lo que ahora es el sureste de México y en varios países de Centroamérica. Durante el Clásico temprano, la cultura maya se vio influenciada por la cultura teotihuacana, principalmente en el comercio y la arquitectura. Por ejemplo, los mayas aplicaron la técnica talud-tablero, que consiste en colocar una plataforma sobre la parte alta de un muro de piedra inclinado. También construyeron templos piramidales. En algunos hay representaciones geométricas y esculturas adheridas a los muros llamadas relieves. Tras la caída de Teotihuacán, la cultura maya logró su mayor esplendor. Simultáneamente, varias de sus ciudades aumentaron su poder y a través del comercio lograron establecer fuertes vínculos de intercambio con culturas lejanas a ellos. La sociedad maya era jerárquica y la nobleza controlaba todos los aspectos de la sociedad. En esta cultura, el matrimonio era importante. Las mujeres preservaban el linaje, además eran parteras, chamanas y tejedoras. Algunos hombres desempeñaban labores administrativas. Otros eran artesanos, sacerdotes, soldados, campesinos y comerciantes. Su escritura basada en glifos expresaba ideas complejas sobre la vida social, la política y su religión, pero sobre todo registraban acontecimientos importantes para las élites gobernantes. Tenían 3 calendarios: el solar, de 365 días para los ciclos agrícolas, el ritual, de 260 días, y la cuenta larga, donde registraban fechas históricas. Los mayas basaron su economía principalmente en la agricultura. Utilizaron las técnicas de roza y rotación de cultivos en terrazas y campos junto a ríos o zonas inundables. Se alimentaron principalmente de maíz, chile, frijol, cacao y yuca, así como de productos obtenidos de la caza, pesca y cría de animales. Entre estos últimos, guajolotes y perros. En el arte, destacaron por su cerámica polícroma, pintura mural y la fabricación de objetos con piedras preciosas, además del grabado y la escultura. En su religión, el universo contaba con 3 planos: el cielo, la tierra y el inframundo. A sus dioses les ofrecían rituales y sacrificios humanos. Por ejemplo, para pedir la lluvia, arrojaban a los sacrificados a los cenotes o a las cuevas. La disputa por el poder entre las diversas ciudades mayas provocó guerras. Las batallas generalmente se llevaban a cabo después de la época de cosecha y eran acompañadas de sistemas de comunicación sonoros, integrados por clarines, trompetas y tambores. Hacia el final del periodo clásico tardío, las ciudades mayas se debilitaron por la sobreexplotación de sus recursos naturales y la violencia generada entre ellas, por lo que fueron abandonadas por la población. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la cultura maya? ¿Qué similitudes y diferencias encuentras con la forma de vida actual?
Reflexiona e intercambia opiniones con tus compañeros. Hasta la próxima. Retomemos algunos de los ámbitos mencionados en el video para detallar algunas particularidades de los pueblos mayas. En el ámbito social, los mayas vivieron una fuerte estratificación representada por clases privilegiadas y las no privilegiadas. Las primeras estaban representadas por una clase sacerdotal y noble, entre los que destacaba la figura del Xalach-Uinic, o también llamada Ahau, quien era el gobernante más importante de una ciudad maya. También formaban parte de esta clase los guerreros de alto rango, los sacerdotes y sus familias. Las clases no privilegiadas las conformaban guerreros de bajo rango, comerciantes, artesanos y campesinos. Al final de la pirámide social se hallaban los cautivos de guerra y esclavos. La mayoría de los no privilegiados vivían en los alrededores de los centros ceremoniales. Si hablamos del ámbito económico, los mayas se concentraron en la práctica de la agricultura, principalmente maíz, frijol, chile y cacao. La agricultura se realizaba con la técnica de roza y quema, en el que se aprovechaba una zona de la vegetación, a la cual, una vez talada y preparada, se le prendía fuego para después sembrar en ella. La dieta, basada en la agricultura, se complementaba con la caza de animales como el venado y la pesca en ríos y mares. Otras actividades fueron el comercio, particularmente las piedras verdes, que unían a ciudades con otras por medio de grandes caminos llamados sacbés, así como también la práctica de la alfarería y la guerra. Esta última con el fin de controlar rutas comerciales y demostrar el poderío de una ciudad y sus aliados, lo que se conocía como Kush Kabal. Por su parte, en el ámbito político, los mayas tenían como gobernantes supremos al Xalach-Uinic o Ahau, los cuales no solo tenían función de gobernantes, sino también de sacerdotes y guerreros. Es por ello que este sistema se denomina teocracia, pues la religión fue factor fundamental en la justificación del poder. Se han encontrado tumbas de gobernantes con una gran variedad de objetos funerarios, así como representados en pintura mural, estelas y figurillas. La mayoría de ellos forman dinastías, como la de la serpiente o Caán en Calakmul o la dinastía Mutul en Tikal. Los mayas cuentan con amplios ejemplos del ámbito cultural. En primer lugar, destaca su arquitectura monumental, de la cual existen diversos estilos, como el Puc o Río Bec, siendo el arco falso su principal hallazgo, como el elaborado en la ciudad maya de Labná. Sus esculturas pueden observarse en relieves, así como en estelas, de las cuales los especialistas denominados mayistas han podido reconstruir gran parte de su historia a través de la traducción de los glifos representados en ellos. Los mayas fueron excepcionales artistas en cuanto a pintura mural, como las halladas en la ciudad de Bonampak, Chiapas, en las cuales la figura humana aparece de forma realista. En estos tres planos, la participación de los dioses fue muy importante, siendo Chak, dios de la lluvia, Kinich, Ahau, dios del sol, Kukulcán, serpiente emplumada, e Ixchel, diosa lunar, los más destacados. Antes de despedirnos, los retamos a completar el siguiente cuadro. ¡Listo! Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. próxima.